Buenos días, hoy 3 de noviembre de 2016, siendo las 11 horas con 10 minutos, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 41 del Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Para ello, solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Buenos días, magistrada, magistrados. Procedo en esos términos, magistrado presidente, haciendo constar que están presentes en este recinto la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala. Nos acompaña también el magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez, titular de la segunda sala, así como el magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala, quien además, magistrado presidente, con su presencia, integran quórum suficiente en términos de lo previsto por el artículo 10 del reglamento interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y solicito a usted, señor secretario, de cuenta con el orden del día con los asuntos listados para ponencia. Gracias, magistrado. Procedo en esos términos informando al Pleno que el orden del día propuesto para esta sesión y que fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado se conforma por la lista de asistencia y la declaratoria de quórum legal, 10 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están escritos en el mismo documento y por último asuntos generales. Gracias, secretario. Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración el mismo. A su vez, solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al haberle sido remitida junto con la convocatoria para esta sesión. Y en caso de no tener comentarios, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo. Se aprueba por unanimidad. Continuando con el listado de ponencias para el desahogo de esta sesión, procederé a exponer las correspondientes a la primera sala. Aprovecho en este momento también para agradecer la visita de los alumnos de la licenciatura en Derecho del Instituto Irapuato. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos todos. También saludamos al maestro Armando González Ramírez y gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, pues esta es su casa, Armando, también. Como punto tercero del orden del día fue listado el toca 390/16. Este es relativo al recurso de reclamación interpuesto por el presidente municipal, síndico, director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y tesorero municipal, todos del municipio de Pénjamo, Guanajuato, autoridades demandadas en contra de la sentencia del 1 de junio de 2016, dictada por la magistrada de la tercera sala en el proceso administrativo 689, diagonal tercera sala, diagonal 15, mediante la cual se configuran las resoluciones negativas fictas, se decretó la nulidad total de las resoluciones negativas expresas y se reconoció el derecho solicitado por la parte actora. Los antecedentes de la litis destacables son los siguientes. El 6 de mayo de 2015, el apoderado general de una persona moral se apersonó a este tribunal a demandar la nulidad de los siguientes actos. El silencio administrativo en que incurrió el Ayuntamiento de Pénjamo, Guanajuato, respecto a las solicitudes de pago realizadas por la parte actora el 18 de marzo de 2015 y las resoluciones negativas de pago que consta en los oficios de JP 093, diagonal 2015, DPG, diagonal 094, diagonal 2015, y también los 096, 097, ambos de 2015, emitidos por el presidente municipal, tesorera municipal y directora de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, todos de Pénjamo, Guanajuato. El asunto fue turnado a la tercera sala de este tribunal. Posteriormente, el 1 de junio de 2016, la ACUO decretó la nulidad de las negativas expresas y reconoció el derecho solicitado por la parte actora. Inconforme con lo anterior, las autoridades demandadas interpusieron recurso de reclamación en contra de la sentencia. Los agravios esgrimidos por el recurrente, donde señala que no se configuran las negativas fictas a criterio de esta ponencia, son infundados, atentos a lo siguiente. En la causa de origen se señalaron como actos impugnados, entre otros, los siguientes. La resolución o las resoluciones negativas fictas que recayeron a las peticiones presentadas el 18 de marzo de 2015 ante el Ayuntamiento de Pénjamo, Guanajuato. La negativa ficta es una figura jurídica que consiste esencialmente en que si las autoridades no resuelven durante el término estipulado por la ley una instancia o petición formulada por un particular, éste puede considerar que su instancia fue resuelta desfavorablemente e interponer los medios de defensa procedentes, tal y como lo establece el artículo 5 de la Ley Orgánica Municipal y la fracción 5 del artículo 20 de la Ley Orgánica de este órgano jurisdiccional. Ahora bien,
Cuando el particular interpone una demanda de nulidad en virtud de la actualización de una negativa ficta, bastará con que haga del conocimiento de la sala de este tribunal la actualización de esta figura, amparándose en los dispositivos legales correspondientes. Lo anterior es así, pues el demandante desconoce los hechos, motivos y el derecho que la autoridad tuvo para negarse a sus peticiones. El 18 de marzo de 2015, la parte demandante presentó ante las autoridades municipales escritos donde solicitó el pago de diversas estimaciones derivadas de contratos de obra pública celebrados con el municipio de Pénjamo, Guanajuato. Lo anterior se encuentra probado con los escritos de petición en original sobre los que obra sello de recibido de la propia instancia municipal. El 6 de mayo de 2015 se promovió proceso administrativo en contra del silencio de la autoridad que recayó a los escritos de fecha 18 de marzo de 2015. Esto es, ya había transcurrido el plazo que previene el artículo 5 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Guanajuato para que se pronunciara una respuesta espontánea. Y toda vez que la autoridad no acredita en la secuela procesal haber notificado respuesta alguna al demandante previo a la interposición de la demanda, se concluye que la ACUO actuó apegada a derecho cuando concluyó que en la especie sí se configuraron las resoluciones negativas fictas. Refuerza el razonamiento anterior la propia declaración del síndico del municipio de Pénjamo, quien en la contestación de la demanda manifestó, cito textual, jamás se ha recibido petición alguna suscrita por el actor. Hasta aquí la transcripción. Y más allá de que la falsedad de esta aseveración ya ha sido desvirtuada anteriormente, la misma implica la omisión de respuesta por parte de la autoridad, pues por mayoría de razón, si la autoridad desconoce el escrito petitorio, mucho menos puede ahora argumentar que sí contestó. En virtud de lo anteriormente expuesto, lo procedente a criterio de esta ponencia es confirmar la sentencia combatida en el presente recurso. Así que a continuación se pone a consideración de este pleno la resolución del TOCA 390/16. Señores magistrados, si están ustedes de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con esta sesión y en particular con el TOCA 444/16, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la Subprocuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia de 12 de agosto de 2016, pronunciada por el magistrado de la Cuarta Sala en el proceso administrativo 1970/Cuarta Sala, -15, en la que se decretó la nulidad total de la resolución impugnada. Como antecedentes de la litis, se narran los siguientes. El 17 de diciembre de 2015, un ciudadano promovió demanda de nulidad en la modalidad de juicio en línea en contra de la resolución PJA-094/15B, emitida por el Subprocurador Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, región B. El asunto fue turnado a la Cuarta Sala de este órgano de control de legalidad. Posteriormente, el 12 de agosto de 2016, el magistrado de la Cuarta Sala decretó la nulidad total de la resolución impugnada y reconoció el derecho de la parte actora a que no se le sancione. Inconforme con lo anterior, el autorizado de la demandada interpuso recurso de reclamación en contra de la sentencia emitida por el magistrado. El primer agravio que esgrimió el recurrente, donde señala que la ACUO se apartó del ordenado por el artículo 299 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, porque no se estudió de manera exhaustiva la litis, a criterio de esta ponencia, es fundado pero inoperante. Atentos a lo siguiente. Los artículos 298 y 299 de nuestro Código establecen los principios de congruencia y exhaustividad y conminan al juzgador a emitir una sentencia donde se ocupe de las acciones y excepciones vertidas a lo largo del proceso. El acto impugnado en la causa de origen consiste en la resolución PJA-094/15B, emitida por el Subprocurador Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, región B, donde podemos desprender que se encontró al actor como presunto infractor de la normativa ambiental y se le impuso la realización de medidas correctivas y una multa. No obstante lo anterior, el magistrado se abocó al estudio de la sanción, en este caso la multa, razón por la cual el agravio es fundado. Sin embargo, el agravio es inoperante, porque la parte actora sí planteó en el proceso de origen conceptos de impugnación en contra de la infracción que se le imputó, y este agravio es fundado por lo siguiente. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 137, fracción
sexta de nuestro código determinan de manera imperativa que todo acto de autoridad debe encontrarse debidamente fundado y motivado. Por fundar ha de entenderse la precisión de las normas de derecho positivo que dan sustento jurídico al acto administrativo, y por motivar la narración pormenorizada de los hechos, estableciendo a detalle circunstancias de tiempo, modo y lugar. Aunado a ello, la explicación lógica jurídica donde se esclarezca por qué el acto en cuestión se ajusta a la hipótesis prevista por la norma. Sirve de sustento a esta aseveración la jurisprudencia cuyo título indica fundamentación y motivación. En la resolución PJA-094/15, la autoridad demandada señaló que el ahora actor es propietario y o responsable de un horno de quemado de ladrillo y que cometió una serie de irregularidades, soportando tal afirmación con el acta de inspección sin número de fecha 20 de abril de 2015 y con el dictamen técnico de fecha 22 del mismo mes y año. La Ley para la Protección y Preservación del Medio Ambiente del Estado de Guanajuato prevé, entre otras cosas, la facultad de la Procuraduría de Protección al Ambiente para realizar en el ámbito de su competencia los actos de inspección y vigilancia que se deriven de las disposiciones contenidas en esta ley. Sin embargo, ni de los preceptos señalados ni de ninguna de las partes de la referida ley de protección se desprende la posibilidad de elaborar un dictamen técnico como sustento de la resolución sancionatoria. De ahí que la resolución se encuentre indebidamente fundada y motivada. La existencia del dictamen técnico como fundamentación de la resolución impugnada trasciende la defensa del justiciable, puesto que no está expedido conforme a una norma y porque no se dio a conocer al particular al momento de su expedición, para que éste pueda expresar lo que a su derecho conviniese o deducir las acciones que crea pertinentes en contra del referido dictamen. De tal suerte que la deficiencia encontrada dentro de la resolución impugnada resulta suficiente para decretar la nulidad de la misma. En virtud de lo anterior, se concluye que la CUO actuó apegado a derecho cuando decretó la nulidad de la resolución y de las consecuencias que derivaron de la misma, siendo procedente entonces, a criterio de esta ponencia, confirmar la resolución impugnada. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 444/16. Si están ustedes a favor del sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Me han comentado que los señores alumnos de la licenciatura en Derecho del Instituto Irapuato continuarán su recorrido por el tribunal, y entonces les agradecemos que nos hayan acompañado este día en la sesión de pleno. También agradecemos al maestro Armando González Ramírez que nos haya honrado con su presencia. También reconozco que ha sido egresado aquí de la especialidad que imparte el tribunal. Es usted bienvenido también a su casa, señor profesor. Bueno, muchas gracias, muchachas y muchachos. Buen día. Que tengan buen día. Gracias. Hasta luego. Propio, Gracias. buen día. Hasta luego. Ya bien chavo el maestro. Sí. Continuamos con esta sesión y para el desahogo del punto quinto del orden del día se concede el uso de la voz al magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez. Muchas gracias, señor presidente. Muy buen día. Compañera magistrada, señor magistrado, compañero, señor secretario general. El TOCA 400, señor presidente, antes de proceder a la lectura de esta ponencia, quisiera solicitar por su conducto la autorización para que pudieran ser discutidos de manera conjunta el TOCA 413/16 y el TOCA 414/16, en virtud de las similitudes que ambos poseen. Señores magistrados, si están ustedes de acuerdo con la propuesta que ha hecho el magistrado Vicente Esqueda para la discusión conjunta de los puntos quinto y sexto del orden del día, exprésenlo levantando la mano. Señor magistrado, ha sido aprobada su propuesta. Tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. El TOCA 413/16 es relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en el proceso de origen en contra de la sentencia dictada en el expediente 942/15, y el TOCA 414 corresponde al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada
en contra de la sentencia dictada en el proceso 935/15, ambos por la magistrada de la tercera sala de este tribunal, mediante la cual se decretó la nulidad para efectos de las negativas correspondientes impugnadas. Previo al análisis del agravio hecho valer en cada uno de los recursos, es conveniente precisar lo siguiente. El día 29 de mayo de 2015, la actora presentó petición a la autoridad demandada en la cual solicitó la contratación de servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento, determinación de tarifa, desglose de costos y la posibilidad de realizar el pago en parcialidades. La autoridad no contestó y se configuró la negativa ficta. En el proceso administrativo principal, la actora impugnó dicha negativa. En el momento procesal oportuno, la Sala Acuo emitió la sentencia que se revisa, en cuyo considerando quinto decretó la nulidad para efectos de que se emite una nueva resolución por parte de la demandada, en la cual se determine continuar con la celebración del contrato para la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, cuyo costo comprenderá contrato de servicio de agua, contrato de drenaje, instalación para descarga de agua residual, derechos de incorporación individual de agua potable y derecho de incorporación individual de drenaje. Inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en el cual expresó un único agravio, el cual consiste esencialmente en que la sentencia recurrida es ilegal, dado que la actora en ningún momento solicitó la condonación del pago de los costos del contrato para la prestación del servicio en su petición. A juicio de este tribunal en pleno, tal argumento es infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. En primer lugar, es de considerarse que en la ampliación de la demanda se combate la negativa expresa. En segundo lugar, es de tomarse en cuenta que la negativa expresa es un acto autónomo e independiente de la negativa ficta, por lo cual la actora puede impugnar la negativa expresa a través de la ampliación de demanda o promoviendo un proceso diverso, de acuerdo con la tesis de jurisprudencia que cito textualmente el rubro. Resolución negativa expresa: cuando la autoridad demandada la emite y notifica al actor al momento de contestar la demanda en un juicio primigenio instaurado en contra de una negativa ficta, puede ser impugnada mediante la promoción de un juicio autónomo o mediante ampliación de la demanda. Cierro la cita textual. Así, en la ampliación de la demanda se deben presentar pretensiones en contra de la negativa expresa. Ahora bien, en su petición, la actora solicitó básicamente contratación de servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento con desglose de costos. En la contestación, la autoridad emitió su negativa expresa, en la cual desglosó los siguientes costos. Inciso A, contrato de servicio de agua. Inciso B, contrato de drenaje. Inciso C, instalación para descarga de agua residual. Inciso C, derechos de incorporación individual de agua potable. Inciso D, derecho de incorporación individual de drenaje. E inciso D, obras por cooperación. En la ampliación de demanda, la actora manifestó que la cantidad de obras por cooperación no estaba sustentada en la ley. Por su parte, la Sala Acuo, al citar el citado argumento de la ampliación de la demanda, encontró que era fundado, por lo cual del costo del contrato excluyó la cantidad correspondiente a concepto de obras por cooperación, lo cual se ajusta a la jurisprudencia antes señalada. De ahí lo infundado del agravio hecho valer por el recurrente. Así las cosas, ante lo infundado del agravio único hecho valer por el recurrente, se propone confirmar las resoluciones que se revisan. Señores magistrados, a continuación se someten a votación las resoluciones que fueron expuestas de manera conjunta. Se somete a votación. Entonces, a continuación, el toca 413, diagonal 16, listado como punto quinto del orden del día. Si están ustedes de acuerdo con la resolución que se propone, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. A continuación, se somete a votación la resolución del toca 414, diagonal 16, listado como punto sexto del orden del día. Si están ustedes de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con la sesión y para el desahogo del punto séptimo del orden del día se concede el uso de la voz a la magistrada Guillermina Baldovino Guzmán. Muchas gracias, presidente. Buenos días, compañeros magistrados, señor secretario general. En primer lugar, esta tercera sala somete a consideración del Pleno el proyecto relativo al toca 417, diagonal 16, que corresponde al recurso de reclamación interpuesto por la actora en el proceso administrativo 1370, diagonal 2016, en contra del acuerdo de fecha 17 de agosto de 2016, dictado por el magistrado de la primera sala, en la parte que se negó la suspensión solicitada. A manera de preámbulo, es pertinente referir que la ahora recurrente promovió el proceso administrativo de origen
en contra de la orden de clausura dictada por el Subprocurador Regional A de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado, y en el escrito de demanda solicitó la suspensión con efectos restitutorios, la cual negó la primera sala mediante el acuerdo materia del presente recurso. En su escrito recursal, la recurrente refiere que la sala no tomó en consideración los argumentos que expresó en la demanda al solicitar la suspensión, en el sentido de que no se cumplió con la debida motivación y fundamentación, que tampoco se evidenció la afectación al orden público y al interés social, y que invocó como hechos notorios algunos actos análogos emitidos por la misma autoridad demandada. El planteamiento anterior, aunque resulta sustancialmente fundado, porque en efecto la sala no se pronunció sobre lo manifestado por la parte actora, ahora recurrente, al solicitar la suspensión, deviene inoperante, ya que no controvierte la razón medular por la cual se negó la suspensión. Del acuerdo recurrido se advierte que la sala determinó no otorgar la suspensión en el proceso de origen porque la actividad desarrollada por la actora, curtiduría, emite sustancias contaminantes que afectan la salud y el medio ambiente, por lo que de otorgarse la suspensión se podría causar un daño a la colectividad, ya que es de interés general que el medio ambiente se encuentre libre de contaminantes por ser esencial para la vida, aunado a que se estarían contraviniendo disposiciones de orden público y de interés social, así que, puntualizó la sala, sería mayor el perjuicio que se le causaría al interés colectivo que el que podría resentir la actora. En tales condiciones es inconcuso que la omisión en la que incurrió la sala es insuficiente por sí misma para revocar el acuerdo recurrido, ya que al no controvertir las consideraciones con apoyo en las cuales la sala negó la suspensión, éstas subsisten, de ahí que el agravio en comento se califique como inoperante. Por otro lado, la parte inconforme señala que la sala consideró que por tratarse del giro de curtiduría existe la posibilidad de que se pueda causar daño a la colectividad y al medio ambiente y que se estarían contraviniendo disposiciones de orden público, pero no expresó ningún argumento sólido que sustentara esa afirmación. Además, expresó que los gobernados se encuentran en presencia de un solo órgano jurisdiccional encargado de vigilar la legalidad de los actos autoritarios y administrar justicia de forma imparcial, lo que en la especie no sucede de acuerdo a lo resuelto en los procesos administrativos que cita en su escrito recursal. Las disertaciones anteriores resultan inoperantes. Como la materia del recurso de reclamación es la resolución, acuerdo o sentencia a que se refiere el artículo 308 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, entonces la parte recurrente debe expresar los razonamientos tendentes a desvirtuar cada una de las consideraciones del órgano jurisdiccional que lo llevaron a resolver el problema jurídico planteado de la manera en que lo hizo. Así, cuando se interponga el recurso de reclamación contra el acuerdo que conceda, niegue o revoque la suspensión, hipótesis prevista en la fracción 1, inciso C del citado artículo 308, entonces los agravios que se hagan valer deben estar dirigidos a cuestionar las razones por las cuales la sala correspondiente haya concedido, negado o revocado la suspensión según corresponda, pues de no ser así, resultarán ineficaces para obtener la modificación o revocación del acuerdo como en la especie sucede. En efecto, en el caso, la parte recurrente no cuestiona las consideraciones con base en las cuales la primera sala no concedió la suspensión, pues en las disertaciones que se analizan se limita a realizar meras afirmaciones sin sustento alguno. Por tanto, ante la ineficacia de los agravios esgrimidos, a criterio de esta ponencia, lo procedente es confirmar el acuerdo dictado por la primera sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 417, diagonal 16. Si están ustedes a favor del sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrada Guillermina Baldovino, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 8º del orden del día. Gracias nuevamente. Por último, esta tercera sala expone el proyecto de resolución relativo al TOCA 448, diagonal 16, que corresponde al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en el proceso administrativo 1862, diagonal 2015, en contra de la sentencia dictada el 12 de agosto de 2016 por el magistrado de la Cuarta Sala. Para mayor comprensión de los temas jurídicos planteados en el recurso, es conveniente señalar lo siguiente. En la resolución impugnada en el proceso de origen, el Subprocurador Regional B de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado determinó que el actor cometió una falta administrativa por no mostrar evidencia documental de que el material pétreo o tierra vegetal utilizados para la elaboración de ladrillos
proviniera de bancos de material pétreo autorizados o de sitios con autorización de impacto ambiental reciente. Derivado de ello, le impuso una medida correctiva y una sanción económica. Al dictar la sentencia respectiva, la Sala decretó la nulidad total de la resolución impugnada al considerar que en la imposición de la sanción económica no se ponderó debidamente la gravedad de la infracción. En su expresión de agravios, la autoridad recurrente afirma que se motivó suficientemente la imposición de la sanción al actor, pues en el considerando quinto de la resolución impugnada se evidenció que la elaboración de ladrillo o tabique causa afectaciones a la salud de los habitantes, provocando varios padecimientos, y también se manifestó que esa actividad genera contaminación y daños al ambiente. El argumento anterior es infundado. La fundamentación y motivación como elemento de validez del acto administrativo, en términos del artículo 137, fracción sexta, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, tiene como propósito que el destinatario del acto de autoridad conozca el porqué de la actuación administrativa. Por ello, la autoridad debe dar a conocer al particular en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad autoritario, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado las causas que justificaron la decisión para estar en posibilidad de controvertirla, permitiéndole con ello una real y auténtica defensa. En ese tenor, una resolución administrativa adolecerá de una motivación insuficiente cuando no se expresen las razones que permitan conocer los criterios fundamentales de la decisión, sino que solo refieran ciertos argumentos pro forma. Trasladando las premisas anteriores al caso concreto, es inconcuso que a fin de motivar suficientemente la resolución impugnada en el proceso de origen, en la parte relativa a la individualización de la sanción, la autoridad debió dar a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones con base en las cuales concluyó que la actividad desarrollada por el actor podría afectar la salud de los habitantes de la zona urbana y contribuir a la contaminación y deforestación del ambiente, para lo cual debió indicar en principio el impacto que el actor causó en la salud pública con motivo de la infracción. Además, como bien señaló la Sala, si el impacto alcanzó a varias personas de una determinada localidad, la autoridad debió precisar cómo afectó su salud y en qué grado, señalar los medios de prueba en que se basó para verificar el daño a la salud, así como el desequilibrio ecológico causado, precisar en qué consistió el desequilibrio y su grado, referir si se afectaron recursos naturales, cuáles fueron y en qué forma se afectaron, y en su caso, señalar los niveles en que se hubieran rebasado los límites establecidos en las normas oficiales mexicanas o en las normas técnicas ambientales aplicables. Luego, como en la resolución impugnada no se plasmaron las anteriores circunstancias, entonces no puede considerarse que se haya motivado suficientemente como lo alega la autoridad en el recurso. Además, la autoridad inconforme sostiene que, a diferencia de lo resuelto por la Sala, no era necesario que en la resolución impugnada se citara alguna de las fracciones del artículo 172 de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente, ya que en el apartado en el que se invocó se desarrolló la totalidad de ese precepto. El anterior planteamiento es inoperante porque aun cuando resultara fundado sería insuficiente para revocar la sentencia recurrida, habida cuenta que solo cuestiona una de las dos razones por las cuales la Sala declaró la nulidad de la resolución impugnada. Ciertamente, la Sala consideró que la resolución impugnada se encontraba indebidamente fundada y motivada en el apartado que se ocupó del estudio de la gravedad de la infracción. Lo anterior resultó así, ya que por un lado se citó de manera genérica el artículo 172 de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente, y por otro se abordó también de manera genérica la gravedad de la infracción cometida al señalar una posible afectación sin precisar en forma concreta dicha gravedad, pues la autoridad solo indicó que la quema de ladrillo podría afectar la salud de los habitantes y que su elaboración es una forma de contribuir a la deforestación del medio ambiente. Sin embargo, como el disentimiento que se analiza solo cuestiona la primera de las razones por las que la Sala consideró que la resolución impugnada era ilegal, resulta inoperante por insuficiente, pues aun cuando fuera fundado, ningún beneficio le reportaría la revocación de la sentencia ante la subsistencia de las consideraciones no destruidas que per se continúan rigiendo esa determinación. Finalmente, la autoridad recurrente señala que no debió decretarse la nulidad total de la resolución impugnada porque el vicio advertido por la Sala versa exclusivamente sobre la sanción económica impuesta
y no incide en la medida correctiva que también se impuso al actor ni en la falta administrativa que se le imputó. Tal disertación es infundada. El Código de Procedimiento y Justicia Administrativa no establece en qué supuestos procede decretar la nulidad total o para determinados efectos en el proceso administrativo. Ante ello, para determinar si en un caso específico procede decretar una nulidad total o una nulidad para efectos, será necesario atender a la naturaleza del acto. En el caso, la resolución impugnada en la causa primigenia tiene su origen en una orden de inspección cuya emisión constituye el ejercicio de la facultad discrecional que el artículo 161 de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente otorga a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, porque en términos del citado numeral queda al prudente arbitrio de dicha autoridad ordenar la práctica de inspecciones. Entonces, al no tratarse de una instancia, recurso o petición del gobernado, el efecto de la nulidad simplemente debe ser anulatorio del acto, sin vincular a la autoridad a emitir otra resolución, purgando el vicio por el que se decretó la nulidad. En efecto, cuando se declara la nulidad de una resolución administrativa que nace del ejercicio de una facultad discrecional de la autoridad, este tribunal no puede obligar a la autoridad administrativa a que dicte nueva resolución ante la discrecionalidad que la ley le otorga para decidir si debe obrar o debe abstenerse y para determinar cuándo y cómo debe obrar, pues no es jurídicamente factible sustituir a la demandada en la apreciación de las circunstancias y de la oportunidad para actuar que le otorgan las leyes, además de que ello perjudicaría al administrado en vez de beneficiarlo al obligar a la autoridad a actuar cuando ésta pudiera abstenerse de hacerlo. Sin embargo, tampoco se le puede impedir válidamente que pronuncie nueva resolución, porque con tal efecto se le estaría coartando su poder de elección. Atentos a lo anterior, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, a criterio de esta ponencia, lo procedente es confirmar la sentencia dictada por la cuarta sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 448, diagonal 16. Si están ustedes a favor del sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para el desahogo del punto 9 del orden del día, se concede el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrados, secretario general. Inicio las ponencias correspondientes a la cuarta sala de este tribunal. Me refiero al TOCA 392, diagonal 16, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de las autoridades demandadas, el Ayuntamiento y Dirección de Servicios Municipales, ambos del municipio de Cortázar, Guanajuato, en contra de la sentencia de fecha 15 de julio de 2016, por medio de la cual el magistrado de la segunda sala de ese tribunal cumplimentó la ejecutoria de amparo directo administrativo número 271, diagonal 2016, en el proceso administrativo número 1663, diagonal segunda sala, diagonal 14. Esta ponencia propone a este tribunal en pleno el desechamiento del presente recurso de reclamación por improcedente. Para sustentar lo improcedente, el presente recurso de reclamación es necesario destacar los antecedentes más relevantes del caso concreto. El actor del proceso administrativo principal demandó la nulidad del siguiente acto, cito textualmente: la resolución negativa ficta configurada ante mi solicitud de fecha 9 de septiembre del 2014 y presentada a las autoridades demandadas en fecha 11 de septiembre de 2014, plasmados el sello de recibo por parte de los regidores del ayuntamiento, del presidente municipal y síndico que forman parte del ayuntamiento de Cortázar, sin que hasta este momento se me haya notificado respuesta expresa. Fin de la cita. Respecto a dicho acto impugnado, el magistrado de la segunda sala de este tribunal, en una primera sentencia de fecha 30 de octubre del 2015, decretó la nulidad de la negativa expresa, para el efecto de que las autoridades demandadas emitieran respuesta por escrito a la solicitud del particular y conforme con la determinación que antecede. El actor del proceso administrativo principal promovió demanda de amparo directo administrativo que tocó conocer por razón de turno al primer tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito, bajo el número 597 del 2015, el cual concedió el amparo y protección de la justicia para que la segunda sala emitiera una nueva sentencia en la que resolviera sobre el fondo del asunto. En cumplimiento de la ejecutoria de amparo directo número 597 del 2015, el magistrado de la segunda sala dictó la sentencia el 10 de marzo del 2016, en la que, si bien analizó el fondo del asunto y declaró la nulidad de la resolución negativa expresa impugnada, negó el reconocimiento del derecho solicitado por el actor.
Al no estar de acuerdo con esa última determinación, el actor promovió el amparo directo administrativo número 271 del 2016, que fue resuelto por el primer tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito, el cual concedió el amparo y protección de la justicia para el siguiente efecto. Cito: ante lo fundado en los conceptos de violación, lo que procede es conceder el amparo solicitado para el efecto de que, en términos de la fracción primera del artículo 77 de la ley de amparo, el magistrado responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y dicte otra en la que, luego de reiterar las consideraciones que no sean materia de concesión, atendiendo a los lineamientos insertos en la presente ejecutoria, declare procedente el reconocimiento del derecho pretendido por el quejoso. Fin de la cita. En puntual acatamiento de la ejecutoria de amparo directo administrativo número 271 del 2016, el magistrado de la segunda sala dictó la sentencia de fecha 15 de julio del 2016, que constituye el motivo de la presente reclamación y en la que, en esencia, resolvió lo siguiente. En estricto cumplimiento de lo resuelto por aquel tribunal colegiado, esta sala se adhiere a las consideraciones contenidas en su ejecutoria de fecha 22 de junio del 2016 y por ende se reconoce el derecho peticionado por el actor y se condena a las autoridades encausadas a que emitan una resolución en sentido favorable al particular, mediante la cual le declare como titular de los derechos de propiedad respecto del espacio y ubicación que le fue motivo de su solicitud dentro del Panteón Viejo en Cortázar. Una vez expuesto lo anterior, es importante destacar en primer término que, si bien es cierto, los artículos 308, fracción 2, fracción segunda y 309, primer párrafo del Código que nos rige, se desprende que las autoridades demandadas pueden interponer el recurso de reclamación en contra de las sentencias de las salas de este tribunal. También es verdad que si la autoridad recurrente pretende combatir una sentencia dictada en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, es necesario que tenga claro que en la complementación de una sentencia de amparo directo existen dos diferentes tipos de actos. Por una parte, actos vinculados, que son aquellos a cuya realización se ve constreñida la autoridad responsable sin margen alguno dentro del cual emitirlos, y por la ley, y por la otra, actos libres discrecionales, entendidos estos como los realizados por la autoridad en uso de su árbitro jurisdiccional, como consecuencia de que el órgano de amparo le devuelva plenitud de jurisdicción respecto de ellos. Así, atendiendo a lo anterior, ese pleno considera que la ejecutoria que complementó la CUA en realidad se trata de un acto vinculado y no uno libre en el que se haya devuelto plenitud de jurisdicción para resolver sobre el reconocimiento del derecho del actor, pues se reitera que el Tribunal Federal vinculó a la CUO con un mandato expreso y concreto, al haberle marcado las directrices que debe seguir para reconocer el derecho del actor y condenar a la autoridad demandada. Luego, en atención a que el magistrado de la segunda sala no resolvió con libertad de jurisdicción, sino que sometió a los argumentos vertidos por el primer tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito, entonces se reitera que el presente recurso de reclamación es improcedente, pues independientemente de los agravios que en él vertidos podían ser fundados o no, la sala CUO estaba vinculada por el proceso por el fallo de la Justicia Federal, cuya validez no puede discutirse mediante este recurso. Por lo expuesto, es de concluirse que no se surtió la procedencia del recurso de reclamación en términos del artículo 308, fracción 2, segunda del Código que nos rige. Sobre el particular se aprecia por analogía la tesis emitida por la otrora Tribunal Fiscal de la Federación, cuyo rubro dice: recurso de apelación es improcedente contra resoluciones dictadas en cumplimiento de una sentencia de amparo directo. En mérito de lo expuesto y fundado, esta ponencia propone se deseche el presente recurso por la improcedencia expuesta. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 392, diagonal 16, interpuesto en contra de la resolución dictada en el expediente 1663, diagonal segunda sala, diagonal 14. Si están ustedes a favor del sentido que ha sido expuesto por el señor magistrado, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Cuauhtémoc Chávez, tiene usted el uso de la voz, pero les hago el punto 10º del orden del día. Muchas gracias, magistrado presidente. Me refiero ahora al TOCA 411, diagonal 16, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del inspector de transporte de la Dirección General de Transporte del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en contra de la sentencia de fecha 22 de junio de 2016, emitida por la magistrada de la tercera sala de este tribunal en el proceso administrativo número 1191, diagonal tercera sala, diagonal 15. Les comparto los antecedentes relevantes del caso. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó los actos contenidos en la boleta de infracción número 12.413 de fecha 7 de agosto del 2015, elaborada por el oficial de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato. En relación con dichos actos impugnados, la magistrada de la tercera sala de este tribunal, en la sentencia que ahora se revisa, decretó su nulidad,
básicamente porque la boleta de infracción con el número de folio 12.413 incumple con el requisito de debida fundamentación y motivación exigida tanto por el artículo 16 de la Constitución como el numeral 137, fracción cuarta del Código que nos atañe. Y conforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un solo agravio que intituló como primero, el cual a juicio de esta ponencia resulta infundado para revocar o modificar la sentencia recurrida. Lo anterior es así porque, en efecto, como bien lo precisó la CUO, el inspector de transporte demandado debió anotar en la boleta de infracción impugnada cómo se percató de que el promovente efectuaba el servicio de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, sin mantener el vehículo en óptimas condiciones para la operación del servicio. Sin embargo, efectivamente, en tal acto impugnado no se expresaron con exactitud las circunstancias específicas de modo, prevalecientes al momento en que se levantó la infracción que le imputó al accionante, o dicho en otras palabras, el inspector de transporte demandado no circunstanció suficientemente las causas que justifican el levantamiento de dicha boleta de infracción, pues si bien señaló la hora, el día y el lugar específico en el que se levantó la infracción, circunstancias de tiempo y lugar, fue omiso al explicar las circunstancias de modo, a pesar de que tenía la obligación ineludible de circunstanciar a detalle y de manera completa cómo fue que se percató de esa situación. Lo anterior es así, dado que las formas en las que el oficial demandado pudo darse cuenta de esa situación son tan variadas, pues pudo ser a simple vista o apoyado a algún instrumento especializado. Por ello, el inspector demandado debió darle a conocer al particular todas las circunstancias prevalecientes al momento en que se levantó la boleta de infracción, lo que implica que además de precisar el lugar exacto en el que se encontraba, efectivamente debió señalar cómo se percató de esa circunstancia, lo cual en la especie no aconteció. Por todo lo expuesto es que se comparte el criterio de la CUO consistente que el acto impugnado incumplió con el derecho fundamental de debida fundamentación y motivación que se consigna en el artículo 16 constitucional y que se recoge en el 137 del Código que nos rige en su fracción sexta, por lo cual se dejó al particular estado de indefensión al no permitirle una real y auténtica defensa. Sin que sea obvio lo anterior, el argumento del recurrente en el sentido de que resulta excesiva la determinación de la CUO al solicitar más requisitos, detalles y circunstancias de las requeridas por el artículo 16 constitucional para considerar como debidamente fundada y motivada un acto administrativo. Se afirma lo anterior porque, si bien es cierto, nuestro máximo tribunal en la jurisprudencia de rubro, fundamentación y motivación, el aspecto formal de la garantía y su finalidad se traduce en explicar, justificar, posibilitar la defensa y comunicar la decisión. Sostiene que para considerar un acto debidamente motivado basta que quede claro el razonamiento sustancial al respecto, sin que pueda exigirse formalmente mayor amplitud que la expresión de lo estrictamente necesario. No menos verdad es que también sostiene que la motivación tiene como propósito primordial que el particular conozca el para qué de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer a detalle y de manera completa todas las circunstancias que determinaron el acto de voluntad, para que de esta manera pueda cuestionar y controvertir dicha decisión, permitiendo una real y auténtica defensa, tal y como lo determinó la magistrada Acuo, lo que motiva a configurar la sentencia que ahora se revisa. De esta manera, ante lo infundado, el único agravio hecho valer por el recurrente en el presente recurso, esta ponencia propone confirmar la sentencia recurrida. Magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 411, diagonal 16. Si están ustedes a favor del sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Cuauhtémoc Chávez, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 11º del orden del día. Muchas gracias, magistrado presidente. Me refiero ahora al TOCA 416 del 16 relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo de fecha 2 de agosto del 2016, en la parte en la que el magistrado de la primera sala de ese tribunal negó la suspensión solicitada dentro del proceso administrativo 1755 diagonal 16. Les comparto los antecedentes relevantes del caso. En el proceso administrativo principal, el actor acudió ante ese tribunal a demandar la nulidad de la orden de clausura del inmueble dentro del expediente 254 diagonal 14 en relación con los hechos, motivos y fundamentos referidos en el proceso respecto a dichos actos impugnados. Solicitó la suspensión con efectos restitutorios de tal forma que sea revocada de inmediato la medida de seguridad aplicada, ya que con ello no se causa perjuicio evidente al interés social y se contraviene disposiciones de orden público a decir de la parte actora. Por su parte, el magistrado de la primera sala de este tribunal, en el acuerdo que se revisa, entre otras cosas, determinó negar la suspensión solicitada en los términos siguientes. Cito: por lo que se refiere a la suspensión solicitada con efectos restitutorios, no ha lugar,
otorgar la misma. Lo anterior por tener el giro de tenería, actividad que emite sustancias contaminantes que afectan la salud y el medio ambiente, porque de otorgarse la medida cautelar se puede causar un daño a la colectividad, ya que el interés general es el de que el medio ambiente se encuentre libre de contaminantes, por ser esencial para la vida, y de concederse la suspensión solicitada se estaría contraviniendo disposiciones de orden público y de interés social, ya que sería mayor el perjuicio que se le causa al interés colectivo que el que podría resentir la parte actora, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 268 y 269 del Código que nos rige. Inconforme con esta determinación, la actora interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer agravios mismos que a juicio de esta ponencia son infundados para revocar y modificar el acuerdo recurrido. Ello es así porque, si bien es cierto la posibilidad que existe en el proceso administrativo de dictar medidas cautelares aptas para evitar la consumación de actos que se estiman contrarios a derecho, constituye una de las manifestaciones del derecho a la tutela judicial efectiva garantizada por el 17 constitucional, toda vez que tales medidas tienden a evitar que la afectación en la esfera jurídica del particular resulte irreparable. No menos verdad es que la suspensión de los actos impugnados es una providencia cautelar de carácter instrumental para preservar la materia del propio proceso. De acuerdo con esa finalidad de la suspensión, el examen de su procedencia debe partir del análisis de la naturaleza del acto o actos impugnados para arribar a la conclusión de si pueden o no paralizados. En ese sentido, este Pleno estima que en el caso que nos ocupa de otorgarse la suspensión, efectivamente se causaría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, ya que la sociedad se encuentra interesada en que se apliquen medidas que involucren la preservación del medio ambiente, lo cual se robustece con el contenido de la tesis aislada que se aplica por analogía y que fue permitida por el Tribunal Colegiado del 16º Circuito, cuyo rubro reza contaminación ambiental, suspensión improcedente. Bajo esa óptica, y en el caso que nos ocupa, el actor hoy recurrente se dedica a una actividad, tenería, donde se requiere contar con una autorización para el manejo de residuos de manejo especial, emitido por el Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato. Entonces, para otorgarse la suspensión en el caso concreto, era necesario que dicho promovente demostrara que cuenta con dicho requisito. Dicho en otras palabras, al solicitar la suspensión para que se levante la clausura temporal impuesta en el negocio del recurrente, éste tenía la obligación de justificar que contaba con la autorización para el manejo de residuos de manejo especial, emitida por el instituto referido, pues se reitera que la suspensión de los actos que inciden en este tipo de actividades solo es procedente si se acredita que no se contamina. Aunado a lo anterior, también resulta ajustada a derecho la decisión de la CUO de no conceder la suspensión solicitada por el actor, toda vez que no debe perderse de vista que la clausura es un acto de ejecución instantánea, aun cuando su consumación dura el tiempo que tarda clausurado el establecimiento. En consecuencia, no es posible conceder la medida solicitada. Por lo tanto, si en la orden de clausura temporal de un establecimiento mercantil su ejecución es inmediata, porque se realiza mediante el cierre del local o del establecimiento, entonces, en la ejecución de la clausura el acto se habrá consumado y por ende ya no será susceptible de ser suspendido, porque lo único que se prolonga en el tiempo son los efectos jurídicos de esa clausura. En ese orden de ideas, el hecho de que el caso que nos ocupa se haya impuesto a la parte actora a través de una resolución de fecha 1 de diciembre de 2014, la medida correctiva consistente en presentar la autorización para el manejo de residuos de manejo especial emitida por el instituto, sin que haya cumplido y como consecuencia de ello en la resolución impugnada se haya ordenado la clausura temporal del establecimiento y el momento de la presentación de la demanda ya estuviera ejecutada dicha sanción, entonces no es posible jurídicamente conceder la medida suspensional en los términos que la solicitó el actor, pues si bien es verdad que al mantener el estado de clausura temporal puede ocasionarse graves perjuicios al actor, también lo es que se trata de un acto consumado, de ahí lo infundado el agravio que nos ocupa. Así las cosas, ante lo infundado los agravios hechos valer por el recurrente, esta ponencia propone confirmar el acuerdo recurrido por encontrarse ajustado a derecho. Señores magistrados, a continuación se somete a votación la resolución del TOCA 416, diagonal 16. Si están ustedes a favor del sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Cuauhtémoc Chávez, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 12º del orden del día. Muchas gracias, magistrado presidente. Concluyo mis ponencias con el TOCA 427, diagonal 16, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado al presidente del Consejo Directivo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Zapal,
autoridad demandada en contra de la sentencia de fecha 23 de agosto del 2016 emitida por el magistrado de la segunda sala de este tribunal en el proceso administrativo número 192 del 15. Les comparto los antecedentes relevantes del caso. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó la determinación de permanecer en silencio administrativo al no dar cumplimiento a su obligación de contestar al escrito en la forma y términos señalados por las disposiciones jurídicas aplicables, operando así la negativa ficta, siendo ello la significación de su decisión que es desfavorable a los intereses, derechos y esfera jurídica de la actora. Seguido el proceso administrativo principal en todos sus trámites legales, el magistrado de la segunda sala de este tribunal dictó la sentencia recurrida en la que estimó configurada la negativa ficta, declaró la nulidad de la negativa expresa, reconoció el derecho del actor y condenó a la autoridad demandada para que, conforme a lo establecido en el artículo 133 del Código que nos rige, inicie el procedimiento administrativo solicitado por el accionante. Inconforme con las determinaciones que anteceden, el autorizado del presidente del Consejo Directivo del ZAPAL, autoridad demandada, interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 2 agravios, los cuales son examinados a continuación. El agravio marcado como primero, a juicio de esta ponencia, resulta inoperante. Ello es así, pues aun y cuando asistiera razón al recurrente cuando argumenta que la nulidad decretada por el magistrado acuo precisa la forma y términos en que la autoridad debe cumplir, lo cual genera el supuesto contenido en la fracción tercera del artículo 300 del Código que nos aplica y no los contenidos en las fracciones quinta y sexta del referido artículo. Sin embargo, el hecho de que la acuo haya empleado sus sentencias, esas últimas fracciones y no aquellas, eso no es suficiente para considerar que por ese simple hecho la sentencia que ahora se revisa se encuentra indebidamente fundada, tal como lo pretende el ahora recurrente, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el cumplimiento de las garantías de fundamentación y motivación, tratándose de resoluciones jurisdiccionales, se verifica sin que se invoquen de manera precisa o expresen sus fundamentos, cuando los razonamientos de esa conducta a las normas aplicadas, conduzcan a las normas aplicadas. En ese contexto, si de la propia sentencia ahora recurrida se desprenden las consecuencias de la nulidad de la resolución impugnada, entonces ello conduce a concluir que el supuesto al que se refería el acuo era el previsto en la fracción tercera del artículo 300 del Código que nos aplica. Por tal motivo, ningún prejuicio se le depara al recurrente, de ahí lo inoperante del agravio que nos ocupa. Por otro lado, respecto al agravio marcado como segundo, en donde básicamente el recurrente manifiesta que el magistrado acuo se excede en la determinación de imponer la obligación a la autoridad demandada de iniciar un procedimiento para la resolución de existencia de obligaciones fiscales, como es la contribución del pago de servicios públicos de saneamiento, porque a su consideración no es posible, dado que la obligación fiscal nace cuando se realizan los supuestos jurídicos o de hecho previstos en las leyes fiscales, a juicio de esta ponencia, resultan igualmente inoperantes para revocar o modificar la sentencia que se revisa. Lo anterior es así porque el recurrente lo que en realidad pretende en ese agravio es dar los motivos y fundamentos de su negativa, los cuales debió haber esgrimido en su contestación de demanda por ser el momento procesal oportuno para ello, al tratarse de la impugnación de una resolución negativa ficta. Sin embargo, de la revisión a la contestación de la demanda de la autoridad ahora recurrente, no se advierte que haya empleado como motivos y fundamentos de su negativa lo que ahora aduce, razón por lo que perdió la oportunidad procesal de fundar dicha negativa, sin que pueda hacerlo ahora en el recurso de reclamación. Dicho de modo diverso, si lo alegado por el recurrente en el agravio que nos ocupa es una cuestión que jamás hizo valer en la contestación de demanda, momento procesal oportuno que tenía para fundar y motivar su negativa ficta, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 282 del Código que nos atañe, entonces la autoridad demandada incurre en desacato a dicho artículo, es decir, si no proporciona en la contestación de demanda los motivos y fundamentos en que se apoya la negativa ficta plenamente configurada, tal circunstancia impide que la autoridad demandada pueda hacerlo en un momento diverso. Por tanto, si el acuo en la sentencia que ahora se recurre decretó la nulidad de la negativa expresa, básicamente porque la autoridad demandada al momento de emitir su contestación no lo fundó y motivó debidamente, y la autoridad recurrente en el agravio que se analiza no controvierte directamente esa determinación, sino que únicamente se limita a verter argumentos con lo que en realidad lo que pretende es fundar y motivar su negativa, entonces se reitera la inoperancia de dichos agravios, porque además de que dichos argumentos en todo caso debieron ser materia de resolución expresa, también constituyen cuestiones novedosas por no haberlos hecho valer la autoridad demandada en su contestación de demanda, que era el momento procesal oportuno para ello.
Así las cosas, ante lo inoperante de los agravios hechos valer por el recurrente, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia que ahora se revisa. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 427, diagonal 16. Si están ustedes a favor del sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Con la finalidad de agotar el punto 13º del orden del día, le solicito al señor secretario de cuenta este pleno con los asuntos generales. Gracias, magistrado. Informando al Pleno que por esta ocasión no hay asuntos generales. Bien, gracias, señor secretario. Entonces, informa a este pleno que han sido agotados los puntos listados para esta sesión y por lo tanto se declara clausurada la misma, siendo las 12:06, agradeciendo la asistencia y participación de la señora magistrada, de ustedes, señores magistrados, y de ustedes, señor secretario. Que tengan excelente tarde. Gracias, magistrado, igualmente.